Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar del factor de potencia en los transformadores monofásicos. Voy a poner algunos ejemplos de transformadores de pequeño porte acerca de los datos y algunos cálculos sencillos, a ver si podemos aclarar algunas dudas que me han sido planteadas a través de los comentarios, los cuales por cierto agradezco mucho porque son ustedes a través de esos comentarios quienes me motivan para continuar publicando videos y a su vez para hacerlos cada vez mejor. Muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal y muchas gracias a todos los que han comentado por sus preguntas, por sus sugerencias y por sus palabras de aliento que son muy valiosas para mí. Vamos a empezar hablando un poco en general, ¿no? De lo que es la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Un tema que al parecer suscita un gran interés porque los videos que realicé sobre estos temas han tenido muchas vistas y aparentemente la forma en que lo explicamos ha sabido llegar a muchos de nuestros amigos suscriptores y a otros que quizás no lo son. Pero esa es la idea, tratar de que las explicaciones sean prácticas, concretas y lo más sencillas posibles. Por eso en la intro de todos los videos dice comprendiendo la electricidad, tratando de llegar a entender los fenómenos eléctricos de la manera más directa y sencilla posible. Bueno, les contaba sobre la potencia activa, reactiva y aparente, que en los transformadores es exactamente el mismo concepto que podemos aplicar a una red eléctrica, ¿verdad? O sea que nosotros en principio tenemos una potencia aparente, ¿no? Los transformadores nos indican cuál es la potencia aparente en volt-ampere o en kilovolt-ampere que son capaces de entregar. El tema es cómo distribuimos esa potencia aparente. Y esa potencia aparente se divide en potencia reactiva y potencia activa. Lo ideal es que tengamos mucho más potencia activa que reactiva. Eso quiere decir que estamos usando racionalmente la energía. Porque como ustedes recordarán, la activa es la que realiza trabajo útil, mientras que la reactiva no lo hace. La reactiva es una potencia que las bobinas y los capacitores intercambian con la red de alimentación, sin que produzca trabajo útil, pero sí produce la recarga de las redes. Produce mayor consumo, por lo tanto recarga las redes, produce caídas de tensión, produce alteraciones en el valor de la tensión, pueden ser picos de tensión que a veces pueden llegar a quemar motores, o sea, es una potencia no deseada. Si nosotros tenemos en mayor cantidad activa que reactiva, bueno, eso nos está hablando de que tenemos un uso bastante racional de la utilización de la energía. Pero si ocurre lo contrario, como en este otro esquema, donde fíjense que tenemos exactamente la misma potencia aparente, o sea, estamos hablando exactamente del mismo transformador en este caso, la potencia aparente es la misma, pero fíjense cómo se reparte, cómo se distribuye. En este caso, la potencia reactiva es bastante más grande que la potencia activa. Por lo tanto, estamos frente al mismo transformador, la intensidad de corriente que nos está entregando es la misma, la tensión que nos está entregando es la misma, por lo tanto la aparente es exactamente igual, pero está distribuida mayoritariamente en potencia reactiva. Quiere decir que estamos haciendo un mal aprovechamiento de la energía. Por eso es que se corrige el factor de potencia en las redes eléctricas, ¿sí? Así que, ¿cómo es el factor de potencia en un transformador? Bueno, va a depender de cómo se distribuya esa potencia aparente, ¿sí? Si hay más activa que reactiva o a la inversa, o si hay tanta activa como reactiva. Lo ideal es que la reactiva sea lo menor posible, ¿sí? Pero sabemos que no la podemos evitar. Y si queremos tener reactiva 0, condición ideal, factor de potencia 1, solo lo podemos lograr o bien con un circuito resistivo puro o bien colocando un banco de capacitores para corregir ese factor de potencia. Así que la idea que les quiero transmitir con esto es que el factor de potencia de un transformador
está impuesto por la carga que nosotros le conectemos y cómo se distribuye la potencia en esa carga. A veces, para dar a entender lo que es potencia activa, reactiva y aparente, se hace una comparación con una jarra de cerveza. Esto es muy común y hay muchos que lo aplican para poder transmitir mejor el concepto, y es un recurso más, ¿verdad? Que a veces la imagen queda mucho más grabada que las palabras. Por cierto, bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, es un recurso para entender el concepto. Si bien que no es un recurso técnico, por lo menos es un recurso. La potencia aparente. Si nosotros comparamos con una jarra de cerveza, la totalidad del contenido de la jarra es la potencia aparente. La potencia activa o potencia real es la cerveza en sí misma, o sea, digamos así, lo que se aprovecha. Mientras que la potencia reactiva es la espuma, digamos, lo que no se aprovecha. En esta situación tenemos mucho más potencia activa que reactiva, mucho más cerveza que espuma, digamos. La potencia aparente es la misma, es el volumen de cerveza que puede entrar en la jarra, contando por supuesto la cerveza y la espuma. O sea, la jarra sigue teniendo siempre el mismo volumen, es la misma jarra. Y aquí lo que tenemos es una gran cantidad de potencia activa en comparación con una pequeña cantidad de reactiva. Pero en la otra imagen, observen ustedes, potencia aparente sigue siendo exactamente la misma. La jarra es igual, el volumen de la jarra permanece, pero ahora tenemos muy poquitita cerveza, que es lo que se aprovecha, o sea, potencia activa, y mucha más cantidad de espuma, que es lo que no se aprovecha, potencia reactiva. Entonces, cuando en el transformador nos dice que nos entrega una cierta cantidad de volt-ampere o kilovolt-ampere, bueno, esos volt-ampere van a estar distribuidos en activa y reactiva. El factor de potencia, por lo tanto, va a depender de cómo sea la carga. Si es más tirando a inductiva, si es más tirando a resistiva, si la potencia activa predomina sobre la reactiva, que es lo ideal, o si sucede lo contrario. Por lo tanto, ahí vemos cómo el factor de potencia puede variar en función de la carga, mientras que la potencia aparente que es capaz de entregar, en este caso el transformador, siempre es la misma. Es la que indica su fabricante. Una de las cosas que me preguntaban en los comentarios era cómo es este tema de los transformadores, que el fabricante nos dice que tiene una tensión de entrada y una tensión de salida, y a veces nos dice que tiene una cierta cantidad de volt-ampere, otras veces nos dice la intensidad de corriente que es capaz de entregar. Entonces, ¿cómo se vincula todo esto y cómo se interpreta? Bueno, vamos a ver un caso numérico, un ejemplo. Tenemos el ejemplo número 1, es un transformador de 220 12 más 12 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que recibe 220 voltios en el primario y en el secundario nos entrega 24 volts en total, pero con un punto medio que nos permite sacar 12 voltios. Por eso cada mitad del primario entrega 12 y las dos mitades en serie entregan 24. Eso es lo que quiere decir 220 12 más 12. Y además nos dice que tiene 100 volt-ampere de potencia. 100 volt-amperios de potencia. Bueno, con esos datos perfectamente puedo calcular la intensidad de corriente en el secundario. Hacemos intensidad de corriente es igual potencia aparente, S, sobre tensión del secundario. Así que aplicando esta fórmula, intensidad en el secundario es potencia aparente sobre tensión. Aquí la tenemos, 100 volt-ampere sobre 24, porque son 12 más 12, o sea que la tensión total es 24, me va a dar 4.17 amperes. Esa es la intensidad de corriente que es capaz de entregar nuestro transformador. También podría haber sido a la inversa, nos dan la intensidad de corriente, en los transformadores pequeños suele ser así, nos dicen qué intensidad máxima puede entregar el transformador, y en función de esa intensidad y de la tensión del secundario, calculamos la potencia aparente. Pero vamos por partes. Sabemos que los transformadores se caracterizan por una constante que se denomina relación de transformación, K, que se puede calcular como
tensión del primario sobre tensión del secundario. También puede ser número de espiras del primario sobre número de espiras del secundario. Y también puede ser intensidad del secundario sobre intensidad del primario. Dicho sea de paso, estoy pensando en hacer una serie de videos de transformadores, comenzando desde el principio, explicando, definiendo lo que es un transformador en primera instancia, cómo está constituido y cómo funciona, y a partir de ahí desarrollar una serie de videos. Pero quería antes responder estas preguntas para que no se hiciera demasiado largo el tiempo de respuesta. Así que bueno, la relación de transformación es la tensión del primario, 220, sobre la del secundario, 24, y eso nos está dando 9.17. Esa es la relación de transformación. Sería la cantidad de veces que el transformador en este caso está reduciendo la tensión. Bueno, como esa constante K también yo la puedo calcular como I de secundario sobre I de primario, entonces de ahí despejo la I de primario es igual I de secundario sobre K. O sea, 4,17 sobre 9,17 me está diciendo que la intensidad en el primario es 0,54 amperes. También me consultaban sobre los fusibles de protección para el transformador. Bueno, en función de las intensidades, ustedes pueden determinar qué fusible colocar, ¿no es cierto? Aunque, por supuesto que los fusibles tienen valores normalizados. Quiere decir, en el mercado yo encuentro una gama de valores que no necesariamente coinciden con los que yo calculé. Siempre voy a ir al inmediato superior dentro de lo que existe en el mercado. Vamos al ejemplo número 2, exactamente a la inversa de este caso. Es un transformador también de 220 a 12, pero en este caso me dicen que entrega 10 amperes. O sea, la corriente máxima que puede entregar es 10 amperes. Si yo quiero saber con esos 10 amperes y con esos 12 voltios qué potencia aparente máxima podemos alimentar, bueno, S es igual voltaje secundario por I del secundario, o sea, voltaje secundario 12 por 10. Yo sé que el término voltaje no es muy ortodoxo, pero a veces yo lo aplico por costumbre. Y además, quieras o no, cuando nosotros decimos voltaje nos acordamos que se mide en volt. Si bien está mal dicho, es una buena regla mnemotécnica. Bien, entonces potencia aparente es tensión del secundario por I del secundario, 12 por 10. Nos está dando entonces esa potencia aparente, 120 volamperes. ¿Sí? O sea que cuando nos dicen la intensidad de salida máxima, la multiplicamos por la tensión de salida y obtenemos la potencia aparente del transformador. Bueno, la relación de transformación, mismo razonamiento que en el otro caso, relación de transformación, voltaje primario sobre voltaje secundario, 220 sobre 12, 18,33. Y como la intensidad del primario es I del secundario sobre K, entonces hacemos 10 amperes, que es la intensidad del secundario, sobre K, que es 18,33. Y eso nos dice que en el primario van a circular 0,55 amperes. Observen ustedes que en los transformadores reductores de tensión, la intensidad del secundario siempre es mayor que la del primario, porque estos transformadores, en la misma proporción que disminuyen la tensión, aumentan la intensidad. O sea que por eso además el bobinado secundario en los transformadores reductores lleva alambre más grueso que el primario. ¿Sí? Después voy a hacer un videito de cálculo de transformador. Bueno, ven, ahí tienen, cuando tienen la potencia aparente, determina la intensidad de ambos bobinados, y cuando tienen la intensidad, determina la potencia aparente. Creo que por ahí venía una de las preguntas. Bien, ejemplo número 3. Esto tiene que ver con lo que les hablé al principio sobre cómo se distribuye la potencia activa y reactiva. Ejemplo número 3 es un transformador 220 a 12 voltios, 10 amperes, o sea, es el mismo del ejemplo anterior. Por ende, si tiene 12 voltios de salida y es de 10 amperes de salida, la potencia aparente es de 120 volamperes. En los transformadores de pequeño porte, normalmente se considera que su factor de potencia es igual a 1. O sea que tanto se habla de volamper como de watt. A veces les dicen 120 watt en lugar de 120 volamper, porque considerando que el factor de potencia lo toman como 1, entonces ambas potencias son iguales. Pero si vamos a las cosas como son, entonces pasa lo siguiente. Tenemos una carga por acá. Esta carga tiene un consumo de potencia activa, conocido por nosotros. Y vamos a poner 3 ejemplos. Vamos a poner el primer ejemplo con
120 watts de potencia, el segundo con 100 watts de potencia y el tercero con 80 watts de potencia. Y vamos a suponer que el transformador está entregando su corriente nominal. ¿Cuál es su corriente nominal? 10 amperes. O sea que esta intensidad del secundario vale 10 amperes, porque también puede ser que el transformador no esté trabajando a plena carga o a plena corriente. Quiere decir que esté alimentando una carga para la cual el transformador está sobrado, por así decirlo. O sea que él puede entregar hasta 10 amperes, pero si yo le conecto una carga que consuma 5, perfectamente la puede alimentar. ¿Sí? Bien. Entonces, tomemos el ejemplo para 120 watts. Para 120 watts de potencia, si la carga consume esto, entonces el factor de potencia, el coseno de phi, es P sobre S, o sea, potencia activa sobre potencia aparente. Si ustedes no han visto los videos que hay en el canal sobre definición de potencia activa, reactiva, aparente y corrección de factor de potencia, los invito a que lo vean. Si ustedes no están entendiendo este video porque no manejan esos conceptos, les invito a que vean esos videos. Si ya los vieron o si ya tienen los conceptos, entonces supongo que esto lo deben estar comprendiendo. Es potencia activa 120 sobre potencia aparente, que también es 120, por lo tanto el factor de potencia en este caso es igual a 1. Situación ideal. Toda la potencia que está entregando el transformador se convierte en trabajo útil. Factor de potencia 1. Eso sucede, por ejemplo, en las cargas resistivas puras, que toda la energía que toman de la red la convierten en calor. ¿Sí? A modo de ejemplo, una carga resistiva pura. Bien, ¿qué pasa si estamos trabajando con corriente nominal? O sea, el transformador entrega 10 amperes y la potencia activa es de 100 watts. Nuevamente calculamos el factor de potencia, activa sobre aparente, 100 sobre 120. Ahora el factor de potencia bajó a 0,83. Como pueden ver, cuando aparece la potencia reactiva, aparece la disminución del factor de potencia. Para 80 watts, todavía menos, siempre y cuando estemos considerando que el transformador entrega la intensidad nominal, ¿verdad? Todos estos casos son para intensidad nominal. Coseno phi, P sobre S, 80 watts sobre 120 igual a ampere. Y ahora el coseno baja más todavía y se va a 0,67. Entonces el factor de potencia en un transformador, al igual que en una red eléctrica, lo que nos está diciendo es qué tanto se está aprovechando, qué utilización se le está dando a la energía, si es una utilización racional o si se está aprovechando mal la energía, porque la reactiva sabemos que no produce efectos útiles. Bien, en definitiva, para calcular el factor de potencia se debe conocer la tensión del secundario o de salida, la intensidad del secundario, la potencia aparente, que si no la tenemos multiplicando V por I la podemos calcular, y la potencia activa. Si no conocemos la potencia activa, no podemos calcular el factor de potencia. Por cierto, el factor de potencia se puede medir con instrumentos que se denominan cofímetro, o se puede medir también la activa. Ahora existe una cantidad de instrumentos de pequeño porte, digamos, muy versátiles y muy económicos, que nos permiten medir la potencia activa. Por lo tanto, si yo cuento con un instrumento de ese tipo y puedo medir la activa, la divido sobre la aparente y entonces sé el factor de potencia. Pero siempre está supeditado a la carga que estemos alimentando con nuestro transformador. Bueno, ya que les estoy hablando de la potencia en los transformadores, les quiero comentar que hay una relación entre esa potencia y la sección transversal del núcleo del transformador. Hay transformadores que tienen núcleo en columnas, donde el primario se coloca en una de las columnas y el secundario en otra, y hay transformadores que tienen núcleos llamados acorazados, donde en una columna central se ubica el bobinado primario y por encima de este, debidamente aislado, está el bobinado secundario. ¿Sí? O sea, esto vale para cualquiera de los dos tipos de núcleos, pero yo puse aquí en el ejemplo un núcleo acorazado. El núcleo acorazado, que está formado por un conjunto de láminas de hierro al silicio, algunas de esas láminas tienen forma de E y las otras láminas tienen forma de I.
¿sí? Entonces, de esa E siempre se va a cumplir que la columna central tiene el doble de ancho de las columnas laterales. O sea que si esta columna lateral tiene un ancho A, lo mismo que esta otra, la columna central va a tener un ancho 2A. Siempre eso se cumple. Aquí en rojo tenemos marcada la sección transversal del núcleo. Y por acá tenemos que ese cuadrado o ese rectángulo va a tener un determinado largo, L, y un determinado ancho al que le voy a llamar 2A. Para no confundirme con A, que es esto y esto, este ancho y este ancho. 2A le voy a poner porque es el doble de ancho que las columnas laterales. El ancho 2A, el largo L. Sabemos que para calcular la sección de un rectángulo es largo por ancho, o sea que es L por 2A. Eso nos va a dar una medida en centímetros cuadrados. Y esos centímetros cuadrados son la sección del núcleo, SN, que yo le puse aquí. Ojo que no hay que confundir con potencia aparente, sección del núcleo. Bien. Y la sección del núcleo, hay una fórmula por ahí que es empírica, o sea, yo desconozco de dónde proviene esta fórmula, pero sé que se cumple porque le había aplicado y me ha dado resultado, que dice que la sección del núcleo es igual a la raíz cuadrada de la potencia. Entonces fíjense ustedes que esta fórmula hace unos años tenía, antes de la raíz cuadrada, un coeficiente que era 1.4 a 1.2 más o menos. Pero hoy por hoy, con la mejora que ha habido en la calidad de los materiales de los núcleos, se puede decir que esa constante es igual a 1, por lo tanto, sección del núcleo es igual a raíz de la potencia. Y la potencia entonces, despejada de ahí, la potencia aparente es sección del núcleo al cuadrado. Con estas dos fórmulas yo puedo saber, dada una determinada potencia, cuál tiene que ser la medida del núcleo en función de su sección transversal. Y a la inversa, si tengo un núcleo con una determinada sección transversal, puedo saber qué potencia me puede entregar ese transformador. Esto es útil y da resultado. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo número 1. Me dicen que la columna central tiene unas dimensiones de 4 por 3 centímetros, largo por ancho. 4 de largo y 3 de ancho. Por lo tanto, la sección o superficie, sección del núcleo, es de 12 centímetros cuadrados, 4 por 3. Y la potencia aparente que es capaz de entregar este transformador es esa sección del núcleo multiplicada por sí misma, o sea, elevado al cuadrado. 12 al cuadrado, 144 volt-ampere. Con ese núcleo yo puedo obtener una potencia de 144 volt-ampere. Y si esa potencia aparente yo la divido sobre la tensión de salida que pretendo sacarle al transformador, voy a saber cuántos amperios de corriente es capaz de entregar. Vamos al ejemplo número 2. Tenemos un transformador que tiene una potencia aparente de 120 volt-ampere. La pregunta es, ¿cuál es la medida del núcleo? Bueno, la sección del núcleo es la raíz cuadrada de la potencia. Por lo tanto, es la raíz de 120. Por lo tanto, la sección del núcleo es 10,95 centímetros cuadrados. Prácticamente 11 centímetros cuadrados. O sea que yo tengo que formar aquí un rectángulo o un cuadrado que tenga como superficie 11 centímetros cuadrados. 11, 12, por ahí. 12 es una medida más amigable, ¿no? Entonces supongamos que le voy a dar 12 centímetros cuadrados a la sección transversal. Si yo utilizo una chapa en forma de E, utilizo chapas en forma de E, que tengan, supongamos, aquí, de aquí hasta aquí, un ancho de 40 milímetros,
quiere decir que voy a tener que formar un paquete de chapas que tengan 3 centímetros de altura. 3 por 4, 12. Ojo, estoy redondeando a 12 la superficie del núcleo, ¿verdad? Si por el contrario tengo láminas que tienen 30 milímetros de ancho, o sea 3 centímetros, entonces la altura del paquete va a tener que ser de 4 centímetros. Y esa es la medida en la que se clasifican estas chapas, por el ancho en milímetros de la columna central. Entonces una chapa que tenga 40 milímetros de ancho se llama chapa 40. Y si tiene 30 milímetros de ancho, chapa 30. Esto no tiene nada que ver con la medida de las chapas galvanizadas, por ejemplo, que se miden de acuerdo al espesor en un determinado calibre. Cuanto más fina la chapa, más grande el calibre. No tiene nada que ver con eso. Es una medida exclusiva de las chapas de hierro al silicio para los núcleos de los transformadores. Y hasta aquí llega la clase de hoy. He tratado de responder lo que he interpretado de las preguntas. Espero que haya podido satisfacer esas dudas. Y si no, como siempre, saben que pueden formular las preguntas a través de los comentarios. Así que por hoy dejamos acá. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.